Buenas noches, mis amados hermanos. ¿Cómo ha estado el frío? Bastante, ¿verdad? Pero qué bueno que estamos en casa y así nos podemos cubrir y pues protegernos de las gripes y de todas las enfermedades respiratorias que hay. Cuídense mucho, hermanos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Por favor, Señor, que sea bajo tu dirección, que tú puedas hablarnos en esta noche y considerar, Dios eterno, nuestro compromiso con nuestra iglesia, la iglesia que tú formaste, que amas y que nos has enseñado a ser fieles, Señor, para servir. Gracias, Dios, por tu Iglesia Bautista Emanuel. Ayúdanos a hacer tu voluntad, tu trabajo, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las dos ocasiones anteriores vimos dos iglesias locales. La iglesia de Corinto, en una situación devastadora moralmente, la iglesia corrompiéndose en ese sentido. Luego vimos la iglesia de Galacia con una influencia de cultura romana y creo que fue puesta a prueba para que el evangelio creciera, la gente conociera de las cosas que Dios, hermanos, pone a través de cada uno de nosotros. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre otra iglesia, tres iglesias, vamos a decir ejemplares, porque después de todo, cada una que vive un entorno diferente, pero las tres tienen el propósito, la finalidad de extender el reino del Señor. Vamos a basarlo en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a considerar del capítulo 2 y los versos del 7 al 12. Dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros, aquí está el énfasis, amados hermanos. Vosotros sois testigos, dice la palabra del Señor. Y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con nosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Da un panorama el apóstol Pablo hacia esta iglesia de Tesalónica en su segundo viaje que el apóstol Pablo estaba teniendo precisamente. Y era el viaje que por primera vez
En este segundo viaje, porque así dice el capítulo de Hechos, capítulo 17, vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos, y ahí podemos ver cómo el apóstol Pablo perfectamente nos dice en este capítulo 17 del 1 al 3, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es, hermanos, el Cristo. Ahí dice muy claramente el recorrido del apóstol Pablo para confirmar a los creyentes, ahora en este caso de la iglesia de Tesalónica. Por primera vez está haciéndolo. Tesalónica era una ciudad muy diferente a la de Corinto y por supuesto a la de Galacia. Ellos se distinguían porque era una ciudad muy comercial. Yo creo que tenía un parecido al a nuestra ciudad, perdón, porque hay gente de todas partes que no va a Puebla ni a Oaxaca a comerciar, sino prefieren Tehuacán. Entonces viene gente de todas partes, de todos lados. Pero era un centro comercial Tesalónica muy importante. La capital de Macedonia, precisamente en la parte norte de Grecia. Y a propósito, sigamos orando por Grecia y por Turquía, por estas situaciones tan tremendas del terremoto. Después de ver esta forma de cómo se desenvolvía esta gran ciudad, ahí estaba la iglesia de Tesalónica, una iglesia con mucha disposición, con un encargo no para guardarlo, sino para darlo a conocer, que es precisamente la palabra del Señor. A tal grado que dice la Escritura que muchos hermanos gentiles y judíos respondieron precisamente a la palabra de Dios en esta ciudad. En este mismo capítulo lo dice versículos anteriores. Los creyentes de Tesalónica, dice la Escritura, que servían, hermanos, como ejemplo a toda la región. Déjenme decirles que nuestra iglesia, hermanos, tiene un lugar muy especial en esta región. No solamente por las demás iglesias de nuestra misma denominación o nuestro mismo grupo, sino aún fuera de él, porque ha sido una iglesia ubicada que ha tenido muchas bendiciones y características de dar un testimonio de trabajo, de fidelidad, pero no es por razón del edificio, en parte, sino la razón de quienes componemos la iglesia y que estamos, hermanos, inmersos y estamos respaldando la identidad perfecta de lo que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia bautista, en este caso nuestra. Así dice
en 1 Tesalonicenses 1:7. Dice la palabra del Señor en este capítulo que estamos tomando de base, en 1 Tesalonicenses, y viendo este versículo para corroborar, pues vamos a ver cómo dice el apóstol Pablo aquí en este versículo 1. El versículo 7 dice así: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces es una evidencia de que Tesalónica era una iglesia de testimonio en estas dos entidades que menciona ahí. Vean qué importante, mis amados hermanos. Entonces, cuando vemos esta gran bendición de parte de la iglesia, por eso el apóstol Pablo les dice y enseña que el único motivo era tanto de ellos como de él, pero más sintiéndolo el apóstol Pablo, hermanos, era enseñar que el único propósito y el único motivo era agradar a Dios. Nuestra iglesia tiene que agradar a Dios. Cuando hablo de iglesia, no me refiero al edificio, me estoy refiriendo a la membresía, a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, que estemos dispuestos a agradar a Dios, porque Dios examina tanto los motivos como los hechos de la iglesia. Esa es una realidad. El apóstol no deseaba ganar a personas con palabras así tan aduladoras o dando a entender un favor especial, ni buscaba, hermanos, pues una relevancia en su vida, sino solamente dar a conocer, hermanos, que debemos ser en este caso una iglesia que tenga credibilidad. Dice en el capítulo 2 de esta primera carta, los versículos que quisiera que pudiéramos ver, hermanos, en 1 Tesalonicenses 2, del 3 al 6, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas bien importantes. Trabajo, hermanos, que debe ser con amor, la constancia y la esperanza en el Señor Jesucristo, de que muchos habrán de creer en Él. Por eso el haber comenzado esta campaña hasta cierto punto cómoda, porque va a ser en nuestros propios hogares. Quien toque el timbre o toque la puerta y llegue para darle ese tratadito de este folleto y unas cuantas palabras no tan largas, sino sencillamente invitarlos a leer, y Dios va a bendecir como bendijo a esta iglesia por su fidelidad, hermanos míos, en el trabajo del Señor. Entonces el trabajo no es en vano, y ya lo está diciendo aquí, porque conocemos, dice, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Qué bonito, ¿verdad? Da a conocer el apóstol Pablo su sentimiento para la iglesia amada de Tesalónica. Y luego dice en el versículo 7 del capítulo 2, hermanos, y antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza
que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, la mamá que cuida amorosamente a los hijos, dice la palabra del Señor. La Biblia, la palabra de Dios, nos llama a seguir, mis amados hermanos, los planes perfectos de Dios. Así, los planes perfectos de Dios. Cuando vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, leamos lo que encontramos aquí en Juan, capítulo 14, y vamos a ver, hermanos, el versículo 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esto nos llama a pensar que si realmente, hermanos, hemos creído en el Señor, habremos de tener paz en nuestro corazón y habremos de culminar el trabajo del Señor hasta que Él venga. Esos son los planes de Dios. Dios creó al mundo, hermanos, y estableció a su iglesia. Y es precisamente cuando nosotros podemos entender los grandes planes de Dios, los grandes propósitos de Dios. Y esto nos lleva a pensar en este versículo que acabo de leer, hermanos, de una felicidad y de una tranquilidad que nadie la puede dar sino solamente el Señor, en el cumplimiento de nuestra fidelidad hacia el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, quiero terminar esta meditación pensando que debemos actuar por lo menos en estas tres maneras. Debemos reconocer que debemos rendir cuentas a nuestro Dios. Eso es inolvidable. Eso llega para que se haga una realidad. Se haga, mis amados hermanos, una evidencia bastante clara de que debemos rendir cuentas a nuestro Dios de todo lo que nosotros hacemos. En segundo lugar, debemos aferrarnos a el Evangelio sin claudicar. Por más corrientes que vengan de otros lados, por más ideas, mis amados hermanos, tan desviadas de lo que es precisamente la palabra de Dios. Hoy hay una guerra tremenda de grupos y de iglesias, hermanos, como si estuviésemos compitiendo a ver quién tiene más, y algunos incluso de nuestro mismo grupo, a veces la actitud no es correcta cuando, sabiendo que se congregan en nuestra iglesia, van e invitan para ir a su iglesia. Eso es falta de ética ministerial. Eso no lo debe hacer un pastor y aconsejar a sus miembros. No debemos pescar en la pecera, sino debemos sembrar, hermanos, donde nadie ha llegado. Esa es la realidad, hermanos, pero tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y ser fieles, hermanos. Y como lo decía al principio de esta última meditación, y yo creo que es una gran verdad, viviendo y practicando nuestra devoción correcta, capaz, muy centrada a nuestra iglesia. Que nosotros tengamos ese privilegio de pensar y de sentir que solo existe un evangelio, hermanos, que ha sido dada del Señor, y que estamos dispuestos a defenderlo, no a callar, sino no a discutir inútilmente ni a pelear
sino a poner nuestras bases de seguridad en lo que es la palabra de Dios, lo que estamos aprendiendo, lo que predicamos, lo que entendemos y lo que nos ha hecho crecer espiritualmente hablando. Y por último, debemos vivir en la práctica nuestra devoción a la iglesia. No cuando quiero, no cuando se me antoje, sino en una práctica constante, fiel, porque amamos la iglesia, porque la iglesia no es mía. Aun cuando a veces se note o tal vez alguien piense que hay un problema de caciquismo y de autoridad personal de alguien, ha habido estos malos entendidos. No, hermanos, sino que debemos nosotros vivir en la práctica nuestro amor, nuestra devoción, nuestro sentir hacia la iglesia. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, aun cuando tengamos problemitas internos y tengamos detalles que nos están distanciando como iglesias y que con una facilidad podemos decir ya no, ya ahí quédense y esto y lo otro. Me acuerdo, y con esta ilustración verídica termino. Una vez le pregunté a una hermana, porque continuaba teniendo amistad con nosotros y todavía la hay, y le dije: hermana, yo nunca supe la razón por qué se fue de nuestra iglesia. Y yo pensé que iba a decirme algunas cosas pues muy fuertes, ¿verdad?, en cuanto a la relación y el compañerismo. Y me dice: hermano, me fui porque a mi niño, en ese tiempo había varios niños de 6 meses, de 1 año, pequeñitos, bebitos. Y dice: porque ninguno de los hermanos le hace un cariño a mi hijo. Por eso me voy, porque todos hacia uno solo, todos hacia este. A lo mejor son preferencias, pero hay gente que no lo entiende así. Y con ese detallito, como esta mamá se fue de nuestra iglesia, eso no es fidelidad. Eso es algo que podemos pensar que en otro lado lo puedo llenar. Pero cuando yo me comprometo y soy miembro de la iglesia, entonces tengo que tener esa afinidad con mi iglesia. Y el día que algo cambiara doctrinalmente o en alguna actividad o en algún detalle no bueno delante de Dios, tenemos toda la razón para tomar decisiones como las que les he mencionado. Dios nos bendiga, hermanos, y permita que realmente tengamos un verdadero amor hacia nuestra iglesia, hacia cada uno de nosotros, hacia nuestro pastor que nos está pastoreando, hacia el cuerpo de liderazgo, y todos seamos una familia en Cristo, afinada, correcta, amando a la iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Gracias a Dios. Damos, oh Padre, porque te damos gracias porque tú, Señor, nos has enseñado a amar la única opción que ha quedado aquí en esta tierra para extender tu evangelio, que es la iglesia. Entonces, Padre, danos fuerzas y gozo de servir a una iglesia que amamos, la iglesia como de Corinto, de Galacia y en este caso de Tesalónica, que tanto amó el apóstol Pablo y enseñó a los hermanos a ser fieles a cada una de estas congregaciones. En el amor de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.